Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a este podcast Crecer a Fondo de la Iglesia Graceway en la ciudad de Kansas, Estados Unidos. Qué gozo darles la bienvenida a este podcast que el día de hoy es el último episodio en nuestro estudio del libro de Nehemías. Y qué viaje ha sido. Algunos de ustedes quizá han estado conmigo desde el comienzo. Cuando comenzamos este estudio de Nehemías fue un streaming del Ministerio Hispano de Graceway. Luego lo convertimos en un podcast que se llama Crecer a Fondo y de vez en cuando hemos puesto algunas entrevistas para tratar con algunas preguntas que tienen que resultan de este estudio. Pero el día de hoy, fíjense, vamos a terminar este libro de Nehemías en el capítulo 13, los versículos 23 al 31. Hemos aprendido tanto en este estudio. Y últimamente estamos hablando de la necesidad de establecer límites en nuestras vidas que son como la muralla, las puertas de ciudad de Jerusalén en los días de Nehemías, y hemos aprendido principios de lo que es ser siervos, lo que es ser líderes. Hemos hablado de la importancia de la comunidad y cómo es que nos necesitamos unos a otros y bueno, todo esto. Pero el libro concluye con una poderosa advertencia de cómo nuestras vidas pueden desmoronarse rápidamente si no vivimos de acuerdo con los caminos de Dios. Hemos hablado de varias toxinas y hemos hablado también de la necesidad de tener espacio sagrado y crecer. Y ahora, para concluir el libro, 3 peligros que pueden destruir tu vida y tu familia. Primer peligro es lo que a veces se llama un doble rasero, es decir, un doble estándar. En Nehemías 13, versículos 23 y 24, Nehemías describe un problema en Jerusalén que es paralelo a un problema potencial para nosotros. Veamos, Nehemías 13, versículos 23 y 24. Asimismo, en aquellos días vi a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod. No sabían hablar la lengua judía, sino el idioma de uno o de otro pueblo. Imagínense, una generación de niños judíos que no podían hablar bien hebreo. Muchos hombres judíos se habían casado con mujeres de otros pueblos, Asdod, Amón, Moab, etc. Y estas madres obviamente hablaban sus propias lenguas nativas en casa y no el hebreo. Y lo que pasa es que creaban a una generación entera que no hablaba bien el hebreo, el idioma del pueblo hebreo. Hasta el día de hoy, entrenar a los niños judíos en hebreo es un gran problema y una gran prioridad para la comunidad judía ortodoxa. Pero tenemos que recordar que el problema en este caso no son los matrimonios étnicamente mixtos, porque como les expliqué antes, la ley siempre permitía la entrada de gente de todos sus pueblos a la nación de Israel, siempre. El problema fue matrimonios en donde los esposos no compartían la misma fe. Esta es la situación que encontramos aquí al final del libro de Nehemías. Algunos de ustedes, me imagino, tienen la misma lucha. Y todos nosotros, yo también, que tenemos 2 niñas que se criaron en otro país, en otra cultura, en otro idioma, tuvimos que luchar para hablar ambos idiomas en el hogar.
para el bien de nuestras niñas. Criar a los niños es un trabajo duro, cierto. Pero lo que pasa aquí, estos judíos habían fallado en esta responsabilidad. Hoy en día no es tanto un problema de idiomas literales, pero hay muchos creyentes que hablan de una manera en la iglesia, hola, ¿qué tal? Dios la bendiga, y de otra manera en casa. Y resulta en un doble estándar, un doble rasero. Esta es la aplicación obvia para nosotros. Cuando hablas de una manera en la iglesia y otra en casa, tus niños serán los primeros en notar el doble estándar. Así son. Los niños observan todo lo que haces y lo que haces y lo que dices cuando los dos no coinciden. Dios los hizo de esta manera para aprender, pero cuando tienes doble rasero, cuando hablas de una forma en la iglesia, otra forma en la casa, los niños observan totalmente lo que sucede. Y este tipo de entrenamiento debe comenzar temprano y debe ser consistente para que los niños vean lo que han de ver, una consistencia, que hablas lo mismo en la iglesia, en los negocios, en la casa, en la calle. Tus hijos siguen automáticamente tu ejemplo sin importar lo que digas. Un doble estándar es simplemente un reflejo de un problema más profundo. En el Nuevo Testamento, Santiago escribió de esto. El pastor Santiago dijo en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos, en todo. Y esto también refleja una vida sin límites, como hemos estado comentando. Regresando a Proverbios 25-28, como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Y cuando los padres no pueden frenar su propio espíritu, cuando son varias presentaciones, dependiendo del contexto, entonces esto refleja una vida sin límites. Entonces, ¿qué plan tienes para crecer? El crecimiento no sucede así nomás. Yo sé porque yo lucho con lo mismo. Y yo tengo que tener un plan para crecer, para ser un mejor padre, abuelo, un modelo para los hijos de otras personas también. ¿Qué podemos hacer para crecer? Así que este peligro del doble rasero es fatal. Cuidado. Hay otro peligro que puede destruir tu familia, puede destruir tu vida también, y me refiero a las relaciones tóxicas. ¿Cómo se produjo esta situación triste en Jerusalén? Niños judíos que no podían hablar hebreo. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo Nehemías 13, versículos 25 al 27. Nehemías escribe, reñí con ellos, los maldije, golpeé a algunos de ellos, les arranqué los pelos y los hice jurar por Dios, diciendo, no darán sus hijas a sus hijos, ni desposarán sus hijas con sus hijos, ni con ustedes. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Entre las muchas naciones no hubo rey como él, amado por su Dios, y a quien Dios lo había constituido rey de todo Israel. Con todo, incluso a él, lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Habremos pues de escucharlos y cometer toda esta maldad de actuar con infidelidad contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Y como digo, el problema no fue matrimonio con una persona de otra etnia,
sino no importando compartir la misma fe. Y la ley siempre abierta a personas de todos los pueblos del mundo. Vengan, vengan. Esdras 9, versículos 1 al 4, es una historia que sucedió solo 30 años antes de Nehemías. Dice así: los padres que hicieron estos votos a Dios se fueron a casa para vivir un doble estándar. Sus hijos crecieron y se casaron con aquellos que no compartían su fe, habiendo aprendido de sus padres que solo lo que está afuera es importante. Los hijos de estos matrimonios mixtos son los que no pueden hablar hebreo. Es decir, lo que uno puede ver en Esdras 9 explica el problema. Estos matrimonios, sin pensar en el factor espiritual, casándose con personas que no comparten su fe ni les importa compartir su fe, viviendo de una forma en el templo y otra forma en la casa. Y ahora hemos llegado a esto en los días de Nehemías. Todo esto para decir que nuestras relaciones y amistades sí afectan a generaciones enteras. Para ustedes que son estudiantes, que son solteros, ¿con quién sales? Es importante, porque te casas con quién o quiénes sales. Y tu decisión para el matrimonio, para amistades, puede afectar hasta generaciones enteras. Solteros, no puedo imaginar las batallas de la soledad y a veces la lujuria. No sacrifiques, por favor, el plan de Dios para aceptar a la primera persona que viene a tu vida. Tan desesperado, tan desesperada que la primera persona que le presta atención, cuidado, piénsalo bien, que sea un punto de oración profunda, consistente. Una persona sí entiende tu soledad. Él se llama Jesús. Padres solteros, madres solteras, ustedes también tienen batallas. Claro que sí. Pero estas batallas que tienes también involucran a sus hijos. Dios nos hizo para ser personas relacionales. Y tenemos que tomar en serio lo que Pablo explicaba en su carta a los Corintios, 1 de Corintios 7, cuando dijo: mejor ir por la vida soltero que casarse mal y soportar un infierno viviente en la tierra y ver también la destrucción de tus hijos. Tenemos que por eso aprender a estar contentos y a satisfacer nuestras necesidades relacionales de otras maneras a través de los amigos, a través de la congregación. Es posible establecer relaciones profundas. Y niños tienen que entender por qué es que tus padres están preocupados por tus amigos. Te aman incluso cuando son un poco torpes tus padres. Yo sé que es difícil ser un niño, claro que sí, pero a veces los niños no entienden la preocupación de los padres, es para tu bien. A veces no saben comunicar este amor muy bien, a veces no encuentran las palabras adecuadas, pero tus padres te aman. Y padres, no tienes que entender ni gustar la música de tus hijos. Hay momentos para trazar la línea, claro, pero no tienes que dirigir un campo de concentración en tu casa. Es decir, tienes que respetar también la personalidad de tus hijos. No son un grupo de personas que no tienen mente, que no tienen personalidad. No. Cada niño es diferente, ¿no es cierto? Si tienes 2, 3 niños, ¿son iguales? Claro que no. Entonces, como padres tenemos que respetar los gustos, la personalidad de los niños también. Somos criaturas relacionales, pero cuidado, porque las relaciones tóxicas
pueden destruirlo todo. Mucho cuidado. Y una cosa más afectaba a esta generación de Nehemías. Vivir, digamos, ¿qué digo? Una vida sucia, una vida de pecado, una vida descuidada. En Nehemías 13, los últimos versículos 28 al 31, describen cuán desesperadas eran las cosas en Jerusalén. Versículo 28 dice, uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat el horonita, por lo que lo ayunté de mi lado. Acuérdate de ellos, oh Dios mío, porque han contaminado el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Los purifiqué pues de todo lo extranjero y asigné deberes a los sacerdotes y a los levitas, cada uno en su tarea. Dispuse lo necesario para la ofrenda de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, oh Dios mío, para bien. ¿Qué pasa? El sacerdocio se había contaminado. Vimos anteriormente que el sumo sacerdote había construido una cámara de lujo en el templo para Tobías, uno de los enemigos de los judíos que aparece en los primeros capítulos de Nehemías. Y ahora otro de estos enemigos, Sanballat, se ha abierto camino en la vida del templo a través de los matrimonios mixtos con su hija, con Joiada el sacerdote. Fíjense, en pocos años, todo contaminado. Y esta situación es simplemente una ilustración para nosotros. No vivimos bajo la ley. Es una historia, quiere decir lo que quiere decir, pero para nosotros es una ilustración de la necesidad de una vida pura en nuestro interior. Hoy día, todos los creyentes somos parte del sacerdocio. Primera de Pedro 2:5 habla de que somos una nación de sacerdotes. Esto no quiere decir nada ceremonial, nada de ritos, simplemente es decir que no tenemos que pasar por otro ser humano para llegar a Dios. No tenemos que pasar por el sacerdote, por el pastor, por el diácono, por el anciano. No, tenemos acceso directo a Dios por lo que hizo el Señor Jesucristo. Por eso somos una nación, un pueblo de sacerdotes. Por eso no vamos al templo, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos dicho esto en el estudio de Nehemías? La aplicación no tiene que ver con los elementos externos de nuestras vidas. Cuando hablo de la pureza interior, no estoy hablando de vestimenta, películas, música, todo esto. Estoy hablando de los asuntos internos del corazón, porque si tengo un corazón puro, si cuido bien los asuntos del corazón, el exterior va a estar bien, sin problema. El remedio también es algo claro, acción drástica para lograr esta pureza. Y esta acción drástica es lo que provee combustible para el fuego del crecimiento, como en este caso la oferta, la ofrenda de la leña que se menciona acá. Dando tu primero y tu mejor a Dios. ¿Quiénes son las personas a tu alrededor que más amas? ¿Tus hijos, tu familia, tu cónyuge? ¿Cómo pueden ser heridos por los horribles errores que podrías cometer? Las toxinas que nos rodean. ¿Estás viviendo un doble estándar? ¿Un doble rasero? ¿Tienes relaciones tóxicas que son amenaza a tu familia, además de la vida tuya? ¿Permites
que estas personas tóxicas en tu vida afecten potencialmente a generaciones enteras? Entonces, ¿qué tienes que hacer para limpiar tu vida interior? ¿Y cuán drástico estás dispuesto a hacer para ver que esto suceda? Ah, sí, alguna vez voy a apartar tiempo para pensar en esto. No, no. Tienes que actuar de vez en cuando de una forma radical para lograr esta pureza de corazón. ¿Esto qué significa para ti? ¿Cómo estás alimentando las llamas del crecimiento en tu vida? Llamamos este podcast Crecer a Fondo, porque el propósito de este podcast, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, por qué estoy aquí cada semana dando este podcast, porque lo que me interesa no es simplemente compartir algún conocimiento de la Biblia. Qué interesante, qué fascinante, de acuerdo, pero no es mi meta. Mi meta es crecer a fondo. Y aquí estoy hablando de mí mismo. Yo quiero crecer a fondo. Tengo 50 años de estar creciendo en Cristo Jesús y quiero crecer más. Quiero aprender más. Quiero amar a Dios más. Quiero amar al prójimo más. Y siempre he dicho que el día en que dejo de crecer, el día en que dejo de cambiar, es el día en que dejo de ser discípulo de Jesucristo. Lamentablemente, el entorno en algunas iglesias, congregaciones, es que, bueno, ya entiendo los fundamentos de la fe, ya estoy bien, ya lo importante es guardarlo. No, siempre estar creciendo. Es imposible entender todo lo que tenemos en la Biblia, imposible, porque es un libro infinito, un libro vivo. Y por eso siempre podemos estar creciendo, creciendo. Y cuidado con estos 3 peligros que hemos dicho el día de hoy. Doble rasero, relaciones tóxicas, una vida impura. Estas cosas pueden deshacer, pueden destruir lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Varios meses de estudiar este libro de Nehemías. Pero no es el fin del podcast Crecer a Fondo, porque aquí vamos a volver con otro estudio más, pero siempre con el mismo propósito, que es crecer a fondo. Y como siempre les recuerdo que puedes encontrarnos en cualquier lugar en donde encuentras tus podcasts, Google, Spotify, Apple, lo que sea. Y ahí puedes suscribirse para que recibas notificación de cada episodio nuevo. Y espero verlos de nuevo aquí en Crecer a Fondo.